Como si el amor no existiera. Capítulo 10. Un símbolo de amor. Después de tomar el té, Si-jeon estaba lista para marcharse, pero la situación se alargó. Todo debido a Yi-jun, que con su habitual elegancia había respondido de manera impecable cuando su madre sugirió que se quedaran a almorzar por cordialidad. Y ahora Yi-jun estaba dando vueltas en el segundo piso. Si-jeon, que había intentado ayudar a su madre con los preparativos del almuerzo, fue rápidamente enviada hacia las escaleras con la excusa de que no debía dejar solo a Yi-jun. Mientras tanto, Jun-soo se encargaría de ayudar en la cocina. Cuando subió al segundo piso, Si-jeon encontró a Yi-jun con una leve sonrisa mientras hojeaba un libro. No sabía que eras admiradora de piernas de pollo frito. Incluso tienes las primeras ediciones de sus primeras obras, dijo mientras su mirada se volvía aguda, y sin saber bien cómo reaccionar decidió seguir el juego. ¿Lo conoces?, preguntó ella intrigada. Sí, incluso hicieron un juego basado en esta serie, dijo él sosteniendo el libro en sus manos. Al hablar sobre literatura, su tono de voz cambió, parecía más relajado, casi cercano. Era como si por fin hubieran encontrado un punto en común. ¿Te gusta este autor? Las mejillas de Si-jeon ardieron inevitablemente. No sería extraño decir que era fan de sí misma, pero ¿qué otra opción tenía? Su identidad debía ser un misterio. Pensé que solo te gustaban los ensayos y los poemas. No esperaba que tuvieras gustos por las novelas de fantasía. Si-jeon se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo Yi-jun parecía menos tenso y más abierto. ¿Has leído sus obras? Por supuesto, incluso tengo una copia autografiada de su libro, dijo él muy orgulloso de sí mismo, pero Si-jeon arqueó una ceja claramente escéptica. ¿Una copia autografiada? Ella jamás había firmado ninguno de sus libros salvo para sus padres. Era imposible que él tuviera una de sus obras autografiadas. Es un libro firmado de su primera edición. Probablemente sea el único que tenga una copia existente, dijo él como si estuviera compartiendo un secreto. Si-jeon siguió mirándolo con incredulidad. El tonto muy seguramente había pagado por una firma falsa, pero ¿cómo podía decírselo? De cualquier manera, una mezcla de asombro y calidez la invadió. Nunca hubiera imaginado que te gustara tanto ese autor. Al escuchar sus palabras, Yi-jun la miró y por un instante sus ojos se encontraron, pero luego él frunció el ceño y negó. No dije que me gustara el autor, respondió él, bajando un poco la voz casi en un susurro. Pero entonces, ¿por qué tenía todos esos libros si no le gustaba? Alguien me los regaló, fue su respuesta automática. Hay una desconfianza en la naturaleza humana que subyace en las obras de este autor en particular, comentó. El personaje principal siempre desconfía de quienes lo rodean, temiendo ser traicionado o abandonado. Es un temor constante, pero lo acepta como si la traición o incluso la muerte fueran inevitables. No porque sea valiente, sino porque sabe que es débil, y me desagrada profundamente este tipo de personas. Si-jeon lo observaba en silencio. Era una crítica dura, pero la forma en la que Yi-jun lo analizaba denotaba una comprensión profunda, casi demasiado intensa para alguien que no se consideraba fanático. ¿Por qué lo analizaba tanto si no le gustaba? Pero justo en ese momento la voz de su madre los interrumpió desde las escaleras llamándola. Ella respondió de inmediato como si hubiera estado esperando la excusa para escapar, y mientras salía de la habitación escuchó la voz de Yi-jun a sus espaldas. Esto es interesante, aunque molesto. Sin embargo, Si-jeon ya no escuchó el resto de su monólogo. Después del almuerzo, Si-jeon pidió a sus padres que enviaran solo sus libros y ropa a su nuevo hogar. Mientras organizaba y empacaba sus cosas junto a su madre, ella notó a Yi-jun compartiendo una conversación con su padre en el jardín, y aunque estaba concentrada en su tarea, no podía evitar mirarlos de reojo, notando especialmente cómo Yi-jun se mostraba sereno y paciente, escuchando con calma y respondiendo con tranquilidad a su padre que seguía recuperándose, y eso le hizo sentir mucha gratitud. Poco después, y cuando ya estaban listos de marcharse, de repente su padre se acercó y la llamó con voz suave, pero su tono sugería que lo que iba a decir era importante. A su lado, Yi-jun le sugirió que se tomaran su tiempo, y una vez a solas, Si-jeon se sentó frente a su padre, quien la miró como si llevara mucho tiempo queriendo decirle algo muy importante. Si-jeon, lo que voy a decirte ahora, tienes que escucharlo con mucha atención, comenzó a decir con ciertas pausas, como si realmente fuera difícil decirlo. Solo entonces respiró hondo antes de continuar. El profesor Yoshi Kim, quien te crió, es alguien a quien he conocido durante mucho tiempo.
Hace años leí un artículo en el periódico sobre él, donde decía ser el nieto de Kim Dong-han, el escritor del poema del sol de medianoche. Fue allí cuando escuché su nombre y conocí su rostro. Las palabras de su padre parecían cargadas de un peso emocional que Si Jeon no había anticipado. Sentía que de alguna manera lo que iba a decirle iba a cambiarlo todo, y mientras sus manos y su voz temblaban levemente, se preparó para lo que estaba por venir. Si Jeon, el poema El legado del sol de medianoche no fue escrito por Kim Dong-han, dijo su padre con la voz entrecortada. Ese poema fue escrito por tu bisabuelo. El tiempo pareció detenerse. Las palabras resonaron en la mente de Si Jeon, cada una cayendo como una piedra en el fondo de un pozo oscuro. Kim Dong-han había sido el maestro de su bisabuelo, quien lo admiraba profundamente. Fue su maestro en la escuela nocturna. Lo respetaba más que a nadie. Eran como padre e hijo, como maestro y discípulo, pero entonces las cosas cambiaron. Lo que escribió su bisabuelo se convirtió en algo que nunca debió haber sido. Si Jeon, que escuchaba en silencio, incapaz de pronunciar palabra, pronto entendió la razón por la que la salud de su padre se había deteriorado con los años. Todo ese peso era por ella, por la carga de lo que nunca había dicho. Criar a la hija de quien consideraba su peor enemigo, mientras su propia hija crecía en la casa de aquellos que los habían traicionado. Y la verdad detrás del poema, El sol de medianoche, no se trataba realmente de la resistencia, no, sino de una declaración de amor. Su bisabuelo escribió ese poema para proponerle matrimonio a su bisabuela, pero Kim Dong-han, su maestro, lo robó publicándolo como propio y cambiando el significado de sus palabras. Lo transformó en un símbolo de lucha, en un emblema de independencia cuando nunca fue eso. Si Jeon estaba en shock. Su bisabuelo había creído ciegamente en las promesas de su maestro, convencido de que un día le darían el crédito que merecía. Sin embargo, ese reconocimiento nunca llegó. Mientras Kim Dong-han se elevaba a la fama como uno de los escritores más representativos de su tiempo, su bisabuelo vivió con un dolor silencioso y una traición que lo consumía por dentro, hasta que un día ya no pudo soportarlo más. Al ver que su poema se había publicado bajo el nombre de Kim Dong-han, decidió ponerle fin a su vida. Él nunca tuvo la oportunidad de corregir ese error, ni de revelarle al mundo que aquel poema no era lo que todos creían. Si Jeon apenas podía respirar. La verdad se desenmarañaba ante ella y la imagen que tenía de su familia y de su historia se desmoronaba. En el poema original su bisabuelo había escrito: Te esperaré bajo el sol de medianoche. Pero Kim Dong-han lo había cambiado por Te esperaré a la hora del sol de medianoche. Y ese pequeño cambio, esa pequeña diferencia, alteró por completo el significado. Las palabras se mezclaban en la mente de Si Jeon, quien intentaba procesar todo. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? La luna blanca ilumina la noche oscura, murmuró Si Jeon, recordando lo que siempre le habían enseñado. En la oscura era colonial. La luna blanca representaba la esperanza de la independencia, o al menos eso había creído hasta ahora. Su padre entonces la miró con ojos llenos de pesar. Cuando regreses a casa, fíjate en las flores que están grabadas en esa peineta, le dijo con suavidad. Esas flores de trigo sarraceno. Tu bisabuelo las talló como símbolo de su amor por tu bisabuela. Si Jeon asintió lentamente, recordando el cepillo de madera de su bisabuelo que había creado con tanto esmero. Las flores de trigo sarraceno floreciendo en un campo oscuro. Siempre había pensado que era un símbolo de resistencia, pero ahora sabía la verdad. Era un símbolo de amor. Tu bisabuelo nunca quiso corregir ese error. Creyó en las palabras de Kim Dong-han, esperó su momento. Pero ese momento nunca llegó. Si Jeon respiró hondo, sintiendo el peso de la historia caer sobre sus hombros. ¿Quién más sabe esto?, preguntó en voz baja. Al parecer solo lo sabían ellos y la familia Kim, nadie más. El silencio llenó la habitación mientras Si Jeon intentaba comprender la magnitud de todo lo que acababa de escuchar. La traición, la mentira. Todo se entrelazaba en una maraña de emociones y ahora ella era la heredera de ese legado, una verdad oculta que jamás debió haber sido enterrada, y entonces las palabras del monje llegaron a su mente. Todo encajaría algún día. Es el destino lo que traería la verdad a la luz. Y finalmente, ella y Eun-hye estaban en los lugares que les correspondía.
Si-jeon colocó sus últimas pertenencias en el auto, los cuales serían enviados directamente a su nueva casa en Samseong, y con un suspiro y una última mirada a su antiguo hogar, se despidió de sus padres al igual que de Lee-jun, confiando en que no necesitarían choferes ese día. Así que ambos decidieron partir por sus cuentas. Pero justo cuando Si-jeon iba a subirse al asiento del conductor, Jung-soo apareció frente a ella sugiriendo ser él quien la llevara hasta su casa, dado que había notado que después de su conversación con su padre había estado bastante distraída, así que temía que terminara teniendo un accidente. Si-jeon parpadeó un poco desconcertada. Sabía que tenía razón, había estado actuando como si nada pasara, pero no podía engañar a Jung-soo, así que con un suspiro resignado le entregó las llaves. Sin embargo, una vez que el auto arrancó, Si-jeon notó que el auto de Lee-jun estaba justo delante de ellos. La luz roja de sus frenos brillaban en la carretera, sincronizada con el movimiento de su propio vehículo. Entonces Jung-soo la miró de reojo, su tono de voz bajando mientras la llamaba por el apodo que a veces usaba con ella. ¿Por qué siempre finges ser feliz cuando no lo eres? La pregunta fue directa, pero ¿por qué su amigo le preguntaba eso tan de repente? Un día me preguntaste por qué fingía que me agradaba OG cuando no era así. Supongo que ahora es mi turno de preguntar por qué tú también finges. Los matrimonios arreglados son así, respondió Si-jeon. Todo es parte del acuerdo. ¿Y desde cuándo te resignaste a eso? Pensé que no eras del tipo que se dejaba llevar por acuerdos. La voz de Jung-soo se tornó más suave y Si-jeon se quedó en silencio, observando cómo los autos avanzaban a un ritmo constante. El viento soplaba suavemente a través de la ventana entreabierta, pero no lo suficiente como para disipar la tensión que flotaba entre ellos. Pasaron breves minutos para que Jung-soo volviera a romper el silencio, preguntándole qué le había tomado tanto tiempo a ella y su padre hablar, mientras él y el señor Jung platicaban afuera. Saber esto último tomó por sorpresa a Si-jeon y le preocupó a partes iguales. ¿Qué podían haber hablado esos dos? Él tenía muchas preguntas sobre ti en realidad. ¿Sobre ella? ¿Pero qué clase de preguntas? Sobre por qué te llamo Jessica, aunque si soy honesto, él parecía dispuesto a golpearme si seguía haciéndolo. Respondió con una risa ligera. La cabeza de Si-jeon comenzó a doler, pero la conversación no se quedaría en la superficie, ya que Jung-soo aprovechó el momento para sumergirse en un tema que había estado evadiendo. ¿Por qué ocultaste todo este tiempo la verdad sobre tus padres? Si-jeon se quedó callada, apoyando la cabeza en la ventana como si el paisaje fuera la respuesta que no podía articular. Los recuerdos de sus visitas a la fábrica, los fines de semana que caminaba sola hacia un lugar que nunca fue realmente suyo, llegaron de golpe. Tenía mis razones en ese entonces, murmuró, casi más para sí misma que para Jung-soo. No me cabe duda que las tenías, pero debió ser doloroso. Ver a OG con el jefe Choi sabiendo todo lo que sabías y aún así lo escondiste. Quizás esa fue la razón por la que quería cuidar de ti. En realidad, quiero que seas feliz, Si-jeon. El tono de él era comprensivo y por primera vez, Si-jeon lo miró con verdadera franqueza y gratitud. Quizás esa fue la razón por la que ella no se preocupó tanto por sus padres en esta vida, porque sabía que Jung-soo estaba allí para ayudarlos. Una vez que llegaron a la villa donde Si-jeon vivía, Jung-soo miró alrededor y soltó un suspiro. Era enorme y sofisticado sin duda, pero... ¿Dónde vas a tenderte a descansar ahora? Bromeó él, haciendo que Si-jeon soltara una pequeña risa. Después de todo, había una azotea en su nueva casa, más grande que cualquier patio que ambos hayan visto. Es bastante agradable y estoy pensando en poner una tumbona allí, dijo con una sonrisa cómplice. Después de eso, ambos se despidieron y al abrir la puerta de su departamento, Si-jeon se encontró con Lee-jun, que estaba sentado en la sala de estar, concentrado en un libro. Su mirada se fijó en la portada y su rostro enrojeció levemente al reconocer al autor, uno que supuestamente Lee-jun no soportaba. Si-jeon se mordió la lengua queriendo preguntar por qué estaba leyéndolo si le caía tan mal, pero en su lugar decidió romper el silencio con algo mucho más neutral. Gracias por acompañarme hoy. No fue nada, respondió Lee-jun sin apartar los ojos del libro. Minutos después, al llegar a su cuarto, Si-jeon tomó la caja de nácar que su madre le había regalado. Dentro descansaban 2 cepillos para el cabello, idénticos entre sí, como si hubieran sido hechos a máquina. Sin embargo, para Si-jeon eran únicos. Entonces giró la tapa de la caja, revelando un pequeño espejo en su interior.
Se miró en él por unos momentos, notando cómo las comisuras de sus ojos comenzaban a enrojecer lentamente. Todo el mundo conocía el poema del Sol de Medianoche como uno de los grandes poemas de resistencia durante el periodo colonial japonés. Incluso el propio Kim Dong-han lo malinterpretó, creyendo que la obra tenía un mensaje puramente patriótico, sin imaginar que en realidad el poema ocultaba el amor de su bisabuelo por su bisabuela en medio de ese conflicto. Después de que su bisabuelo se quitara la vida abrumado por el dolor, su abuelo visitó varias veces la casa de Kim Dong-han. Incluso llevó a su hijo pequeño con él en algunas ocasiones, tal vez queriendo que éste entendiera que el verdadero autor del poema era su padre, no Kim, o quizás solo deseaba que no se olvidara de la verdad. Mientras Si-jeon reflexionaba sobre todo eso, se preguntaba si los genes realmente podían transmitir el amor por la escritura. Su bisabuelo, abuelo y su padre todos compartían esa misma pasión por las letras. Era como si generación tras generación el deseo de escribir y de contar historias fluyera en sus venas. Y por tanto ella quería que la verdad saliera a la luz, pero se dio cuenta que no era más que una idea sin bases. Si hubiera pruebas, su padre ya las habría presentado y lamentablemente habían pasado más de 100 años. Descubrir la verdad ahora parecía imposible, pero entonces una pregunta la atormentó. ¿Por qué el bisabuelo de Ijun tenía el peine que supuestamente debía tener Kim Dong-han? Y con esa duda en mente, Si-jeon decidió bajar al primer piso y preguntárselo a Ijun. Al llegar al salón, lo encontró aún inmerso en su lectura. Ella se sentó en el sofá frente a él y lanzó la pregunta. «Señor Young». «Ijun», interrumpió él confundiéndola. «Puedes llamarme Ijun. Siento que estoy en la oficina si sigues llamándome así». Si-jeon se rascó la mejilla totalmente confundida, pero no se quejó. «El peine que me diste hace tiempo, el que pertenecía a tu madre. Escuché que originalmente pertenecía a Kim Dong-han. ¿Tienes idea de cómo llegó a sus manos?» Ijun levantó la vista de su libro un poco confundido, pero luego procedió a explicar con calma que el peine había sido un regalo de Kim Dong-han hacia su bisabuelo, de quien sabía que estaba a punto de proponerle matrimonio a su bisabuela en ese entonces. También le explicó que sabía que Kim Dong-han era maestro de una escuela nocturna, solía reunirse con personas que no tenían tiempo y de bajos recursos para estudiar y les enseñaba por las noches. Uno de sus estudiantes, que era bastante habilidoso con las manos, le hizo aquel peine como muestra de agradecimiento. ¿El peine no le fue entregado en una caja de nácar?, preguntó Si-jeon, sorprendiendo a Ijun. «He oído hablar que era una costumbre para proponerse», explicó ella, pero Ijun se encogió de hombros. Si alguien debía saberlo mejor, sin duda sería la abuela de Eun-hye quien podría tener guardada esa caja aún. Si-jeon, por otra parte, nunca había visto esa caja de nácar antes, y eso la inquietaba bastante. Sabía que la abuela, sabiendo que ella no era su verdadera nieta, probablemente lo había mantenido escondido, junto con los otros secretos familiares. Y ahora, más que nunca, sentía que debía buscar la verdad, aunque fuera solo para darle sentido a esa herencia tan compleja. «¿Por qué preguntas eso?», inquirió Ijun entonces, sacándola de sus pensamientos. «No sé, solo me vino a la mente mientras desempacaba mis cosas», explicó ella, encogiéndose de hombros. Ijun abrió los ojos un poco más de lo habitual, sorprendido. «¿Aún tienes el peine que te di?», preguntó, claramente intrigado. Le sorprendía que Si-jeon hubiera conservado aquel peine que le había dado hace más de 20 años, cuando eran mucho más jóvenes, sobre todo porque ella había cambiado de casa varias veces desde entonces, pero ¿Si-jeon se había llevado ese peine con ella a cada lugar? «Bueno, me dijiste que lo cuidara bien», murmuró con una sonrisa apenas visible, aunque no es algo que yo debería tener. Su tono adoptó un matiz más serio. «Si es un problema para ti, Ijun, puedo devolvérselo a tu madre. Estoy segura de que estará encantada de recuperarlo, especialmente porque pensaba que lo había perdido hace años». «¿Estás diciendo que no lo necesitas más porque estamos casados?» «No, no es eso, pero el peine tiene un significado especial», dijo ella, y lo cierto era que hasta hace poco no había pensado mucho en aquel peine. Era solo un recuerdo de los días pasados con Ijun. Y sí, lo había guardado sin darle demasiada importancia, pero ahora que conocía todo el trasfondo, sabía que no era solo un simple objeto, por lo que se acumulaba una mezcla de responsabilidad, tristeza y un leve resentimiento en su pecho. «Si no quieres tenerlo, entonces tíralo», dijo Ijun intentando sonar despreocupado. No digas eso, Ijun, no lo tomes a la ligera. Si algún día el peine vuelve a tus manos, guárdalo bien. Y cuando encuentres a una mujer que realmente ames», dijo ella, deteniéndose de repente tomando aire.
Podrías usarlo para proponerle matrimonio. Ah, ya veo. Supongo que lo consideraré. Respondió Yi-jung intentando mantener la compostura, pero una pequeña sonrisa se asomó en sus labios, una muy cínica. Si-jeon sintió una punzada de arrepentimiento por haber dicho algo tan sentimental. ¿En qué estaba pensando? Era una estúpida claramente, pero no parecía ser la única que lo pensaba. Yi-jung la observaba con una mirada fría, como si estuviera esperando algo más. He estado tratando de entender qué es lo que quieres, Si-jeon. ¿Qué esperas lograr al quedarte a mi lado durante un año? Quizás mi imaginación es limitada, pero no veo tu propósito. ¿Es por dinero? No lo creo. ¿Podrías vender tus acciones y garantizar una vida acomodada para 3 generaciones? ¿O es la posición de ser la esposa de un chaebol lo que te atrae? Preguntó en un tono sarcástico. Si supieras todo el trabajo que conlleva ser parte de una familia como esta, te lo pensarías 2 veces. La mayoría de las esposas en esta familia han pasado más tiempo cuidando las tradiciones que disfrutando de sus vidas como millonarias, pero obviamente ya sabes eso. Entonces, ¿qué es? No me digas, ¿es que acaso aún tienes sentimientos por mí? Se burló él. Pensé que incluso podrías tener una enfermedad incurable y por eso estabas aquí, pero el médico dijo que estás perfectamente sana. Realmente me estás dando un problema que no puedo resolver, Si-jeon, así que aquí estoy, preguntándotelo directamente. Yi-jung la miraba esperando una respuesta. Había dejado la conversación en sus manos y solo había una sola cosa que ella podía hacer. Estás partiendo de una premisa equivocada, respondió ella con calma, aunque sentía que el corazón le latía con fuerza. Tu imaginación empieza con la idea de que tengo un motivo superficial. Si-jeon lo miró sabiendo que las cosas nunca serían tan simples como las palabras que intercambiaban, porque en el fondo había sentimientos que ambos habían escondido durante mucho tiempo, y ahora estaban demasiado cerca para ignorarlos. Cuando tenía 20 años, decidí trabajar en la fábrica de Jeonjin, un lugar que me quedaba a 4 horas de viaje de ida y vuelta. Mientras tú estabas en el ejército, yo trabajaba todos los fines de semana en esa fábrica, ganando solo 60,000 wones al día. No lo hacía por el dinero, sino por algo mucho más importante. Y lo hice porque quería conocer a mi padre. ¿Qué es lo que piensas de lo que te estoy contando ahora? Yi-jung arqueó unas cejas sin perder su sarcasmo. Bueno, has sido bastante buena engañando a la gente durante mucho tiempo sin que te descubrieran. Si-jeon dejó escapar una pequeña risa sabiendo que él diría eso. Alguien me dijo que cada uno tiene su propia historia que contar, pero hay historias que son difíciles de decir cuando no sueles confiar en nadie. Yo quería conocer a mis verdaderos padres, así que fui a verlos todas las semanas, pese a lo doloroso que era verlos junto a un G. ¿Intentas provocar lástima? Interrumpió Yi-jung con frialdad. ¿O buscas que sientas simpatía por ti? No, solo estaba sugiriendo que podrías ver las cosas de manera diferente si cambias tu perspectiva. Ver las cosas diferente. Me preguntaste qué esperaba al escuchar tu historia. Hay muchas cosas en realidad, pero si debo elegir una, sería genial escuchar la verdad. Yi-jung la observó frunciendo el ceño, como si intentara abrirle la cabeza para entenderla. ¿Cómo te sentiste la primera vez que descubriste que no eras realmente la hija biológica de los señores Kim? Preguntó él tras un breve silencio. Ella le estaba pidiendo que viera las cosas con otra perspectiva, ¿no? Si-jeon por su parte bajó la mirada recordando ese momento. ¿Que cómo se había sentido? Desesperada, como si el mundo se hubiera derrumbado de la noche a la mañana, confesó, pero eso solo enojó mucho más a Yi-jung. Debiste haberlo dicho entonces, al menos no estaríamos sentados aquí así ahora. Quise hacerlo, pero en ese momento no pude. ¿Por qué? ¿Porque no querías dejar la vacante de la bisnieta de Kim Dong-han? Es siquiera importante esa posición, respondió Si-jeon con frustración. Yi-jung por su parte la miró claramente irritado. Has vivido bien toda tu vida con ese título, así que no puedes venir ahora y decir que no significa nada para ti. Si-jeon mantuvo su mirada fija en él y luego, como si la tristeza se transformara en resolución, soltó. Tienes razón, porque ahora estoy mucho más interesada en el verdadero sol de medianoche. ¿Hablas del legado Kim o de la empresa de mi familia? De ninguno de los dos. Hablo del poema del sol de medianoche. Corrigió Si-jeon con un tono suave para luego continuar. ¿A quién crees que esperaba Kim Dong-han bajo el sol de medianoche? Es evidente, la independencia del imperio coreano. Pero las palabras pueden engañar, ¿verdad? Hay una diferencia muy sutil entre esperaré por ti bajo el sol de medianoche y voy a esperar la independencia a la hora de la medianoche.
noche y eso cambia todo. Y Jung la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿A qué venía todo eso de pronto? ¿Y qué tenía que ver con lo que estaban discutiendo? Lo que intento decir es que no creo que Kim Dong-han escribiera ese poema. En realidad, fue mi bisabuelo Choi Dok-ye el verdadero autor. Kim Dong-han le robó el poema a su pupilo, reveló Si-jeon mientras los ojos de I-jun se entrecerraban. ¿Tienes alguna prueba que fundamente lo que dices? No, pero voy a encontrarlas, respondió Si-jeon con determinación. Si-jeon, creo que necesitas ayuda profesional. Y allí estaba de nuevo la ironía, pero fue justo porque I-jun no creía nada de lo que ella decía que Si-jeon sentía que podía ser honesta con él. Era la misma persona que había descartado su historia de vivir una y otra vez durante 10 años como una completa locura, y seguramente también descartaría esto. Voy a pedir una cita con un psiquiatra para mañana por la mañana. Necesitas hablar con alguien. No estoy loca. ¿Estás escuchando lo que dices? Una persona mentalmente sana no diría las cosas que estás diciendo. Es cierto, lo sé. No hay forma de que alguien crea lo que diga, pero ¿qué puedo hacer si mi vida misma no tiene ningún sentido? ¿Cómo explico todas las cosas que para mí misma suenan como puras mentiras, pero que son muy reales solo para mí? Si-jeon se quedó en silencio y Jun también lo hizo. Ambos sabían que no había respuestas fáciles, solo entonces las lágrimas se desbordaron. Fue la primera vez en mucho tiempo que Si-jeon sintió verdadera compasión por sí misma. Una vida llena de obstáculos y ahora por fin el peso de todo eso se hacía visible. Si-jeon estaba agotada. Su mente revoloteaba con la última discusión que había tenido con I-jun. ¿Sí? Otra vez lo mismo, pensó suspirando. Pero al menos algo se había logrado entre todo ese caos. El descubrimiento de la caja de nácar en la casa de la abuela de Hanam. Y ojalá lo hubiera descubierto antes, pensó con arrepentimiento. Bisabuelo, fuiste tú quien me trajo de vuelta hace 10 años. Susurró al techo, dejando que las palabras fluyeran con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Esperabas que yo, como la última descendiente de la familia Choi, resolviera la injusticia que te persigue desde entonces? Si-jeon apretó la caja contra su pecho. Tenía tantas emociones contradictorias. Necesitaba pruebas, pero ¿cómo podía conseguir esa otra caja de nácar? Se cuestionaba. Y antes de darse cuenta, las lágrimas empezaron a correr otra vez. Pero en esta ocasión no tuvo miedo ni vergüenza de que éstas cayeran. Después de todo, nadie podía verlas, o eso pensó quedándose dormida, agotada por el torbellino emocional que había experimentado. Y mientras ella caía en un profundo sueño, las luces del sensor en las escaleras del segundo piso parpadearon silenciosamente. Eran las 10 de la mañana cuando Si-jeon se despertó al día siguiente, y aunque su cabeza aún estaba nublada por la discusión que había tenido el día anterior con I-jun, se animó un poco por la corta comunicación que habían tenido al menos. Sin embargo, cuando bajó a la cocina, se sorprendió de saber que I-jun la esperaba en el comedor para desayunar juntos. La idea de que hubiera decidido quedarse la sorprendía más de lo que estaba dispuesta a admitir, aunque al mismo tiempo le provocaba un ligero nerviosismo. Después de todo, no era común que él cambiara su rutina. Pensé que irías a trabajar hoy, dijo ella tomando asiento frente a él. Iba a hacerlo, pero decidí seguir el plan original e ir pasado mañana. Pero, ¿aún no has desayunado? Si te preocupa eso, puedes levantarte temprano mañana y desayunar conmigo. Respondió. ¿Había un tono de broma en su voz? Si-jeon decidió no tentar a su suerte. Bueno, trabajo hasta tarde. No puedo levantarme a las 6:30 para desayunar contigo. Entonces hazlo a las 7. Respondió él imperturbable. Eso es prácticamente lo mismo. Puedes seguir durmiendo después de desayunar. Además, no es esto lo que suelen hacer las parejas. Las mejillas de Si-jeon se sonrojaron, pero luego sus ojos se entrecerraron. Es decir, sí, ella misma le había pedido alzar la bandera de la paz, pero ¿no estaba I-jun actuando más amable de lo usual? ¿Pasó algo mientras dormía? Pareces más amable de lo normal. ¿Yo? Replicó I-jun sorprendido. Bueno, estás actuando gentilmente, dijo ella cordialmente, pero la preocupación real se filtraba en sus palabras. I-jun dejó de comer un momento y la miró directamente a los ojos, casi como si le preguntara qué estaba insinuando. Es que solo pensé que tal vez
Querías llevarme a un centro psiquiátrico. Ya sabes, por lo de ayer, dijiste que parecía estar loca. Terminó de decir intentando reír, pero sus nervios la traicionaron. Jun se sintió muy ofendido. ¿De verdad creíste que iba a internarte en un manicomio?, dijo él, y Si-jeon se encogió de hombros, aunque claro, fue un alivio saber que no era así. ¿Cómo puedes pensar en algo tan absurdo? Si te estuviera forzando a algo, ni siquiera estarías aquí desayunando conmigo. Con suerte, minutos después, la conversación continuó de forma más ligera, y aunque el ambiente seguía cargado de esa tensión nerviosa que siempre aparecía cuando estaban demasiado cerca, mientras comían, una de las ayudantes se acercó para anunciar que habían llegado los muebles que Si-jeon había pedido, un escritorio y una silla. Y ante eso, Jun sugirió que ella bien podía usar el estudio en el primer piso para que trabajara, pero Si-jeon se limitó a sacudir la cabeza. No necesitaba tanto espacio, solo algo simple y funcional. Poco después subió las escaleras para verificar los muebles, pero cuando llegó al segundo piso lo que vio no era lo que ella había pedido. Dos hombres estaban luchando por subir una enorme mesa de madera. De hecho, eran una de esas mesas al aire libre. Si-jeon suspiró dándose cuenta de que algo debía haber salido terriblemente mal en la entrega y resignada pidió que lo instalaran afuera en la azotea. Una vez que los hombres terminaron de instalar la mesa y la gran sombrilla, Si-jeon se dejó caer en el banco. Su cuerpo se sentía pesado, como si de repente todo el cansancio del día la golpeara de una sola vez. Pero mirando el mueble de madera, algo en su interior se conmovió. Solo podía haber una sola persona en el mundo que le hubiera hecho ese regalo. Y sin duda, ese era Jun-soo Park, ¿verdad? Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.